Los temas que hemos venido topando esta temporada tienen que ver con influencia, o el término que nuestro querido Cristian y los jóvenes más manejan hoy es influencer. Y han sido temas, creo que muy edificantes, ¿no? Si usted no ha podido conectarse algún domingo acá, le invitamos que pueda revisar también las redes sociales, porque hay temas muy valiosos. La semana anterior fuimos muy edificados también con el mensaje con el pastor Dani, el tema de una chica que prácticamente estaba no es conocida, pero cómo Dios utilizó la vida de esta jovencita, ¿no? Para que alguien, o ver un milagro. Entonces Dios quiere seguir haciendo milagros y lo hemos visto, pero también, así como hay influencias positivas, también hay influencias negativas. Y de eso vamos a estar viendo también algunos de estos domingos, ¿sí? Hay distintas influencias, ya sea para bien o para mal. La pregunta es, ¿cuánto estoy permitiendo que influya la palabra de Dios en mi vida? ¿O será acaso que el mundo, y con todos sus enredos y mentiras, es el que más influye en mi vida? El tema para el día de hoy tiene que ver con influencia espiritual, ¿sí? Y es que también debemos decir esto, queridos amigos y hermanos, hablando de este tema, hablando espiritualmente, también alguien va a influir en nuestras vidas, ¿sí? Alguien, ya sea la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Obrando en nuestro corazón, y se va a hacer evidente una vida que está siendo tocada por el Espíritu Santo. Va a haber influencia, ¿sí? Puede haber también influencia de mi propia naturaleza pecaminosa o este mundo carnal, materialista. Pero también hay una influencia al nivel de las potestades de las tinieblas. Eso enseña la palabra de Dios. Hay influencia. En la Biblia encontramos inclusive varios ejemplos de personajes que no es que vivieron alejados de Dios, no, para nada. Hay personajes que uno de ellos la amaba, conocido. ¿A quién se le conoce como el cantor, ¿no? En la Biblia, un cantor, un hombre conforme al corazón de Dios. David, ¿sí? Sin embargo, cuando usted lee, por ejemplo, en Crónicas 21, es curioso. Dice la Biblia que Satanás incitó a David para que haga algo. Y David lo hizo. Ahora, no es que Satanás creo que se le presentó ahí, ¿no? Un tipo con cuernos, con un, ¿cómo se llama? Trinche, el rabo y todo. No es que se le presentó de esa manera, ¿sí? Satanás no obra de esa manera. Pero de alguna forma se insinuó, ¿sí? En su corazón, en sus pensamientos, sin siquiera que él se dé cuenta. Y esto Dios no quería. Dios le estaba bendiciendo, tenía un buen pueblo, un buen ejército que le amaban profundamente a él, pero él quería, ¿no? Depender, no sé si de la cantidad de gente que tenía y todo. Hizo un censo que Dios nunca le dijo que haga. Y tuvo que aprender a confiar en Dios más que en sus capacidades, en todo lo que él pensaba que podía ser el éxito. Pero eso no vino de él, eso vino de una influencia espiritual. El apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, ¿no? El verso 33. Es curioso porque en ese mismo capítulo el apóstol Pedro, primero el Señor Jesucristo le dice: tú eres Pedro, ¿sí? Tú eres esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y unos versos más adelante le dice: apártate, aléjate de mí, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo. Le estaba diciendo primero: tú eres una piedra sobre esta roca. Y ahora le está diciendo: tú eres una piedra de tropiezo. Cuando Jesús había dicho: me es necesario padecer y morir. Y Pedro le dijo: no, Señor, que eso no suceda así, como tú dices. Y ahí es cuando el Señor le reprende. ¿Se dio cuenta Pedro de quién estaba siendo influenciado en ese instante? No se dio cuenta. Pero había una influencia ahí. Y por eso el Señor Jesucristo, obviamente con el discernimiento espiritual que él tenía, inmediatamente le dice, ¿no? Apártate. No le estaba diciendo directamente a Pedro, pero sí había algo que le estaba estorbando a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente.
En estos casos no es que estos personajes fueron poseídos por el diablo o demonios. No estamos diciendo eso. Pero también encontramos en la Biblia que sí hubo personajes que tuvieron un control y un dominio, una posesión demoníaca, y que se hace más evidente cuando uno ha dado lugar o ha abierto puertas al mundo de las tinieblas. Eso se hace evidente. Les contaba en el primer culto que hace algunos años atrás, al poco tiempo que iniciaba el pastorado, visitando a una joven pareja, ¿no?, que estaba comenzando con un pequeño negocio también, me sorprendió la pregunta que me hicieron, porque habían recibido la visita de alguien, ¿no? Y les había dicho a esta pareja: vea, si ustedes quieren que les vaya mejor en su negocio, ¿sí?, que realmente tengan prosperidad, ¿sí?, permítanme que les lea las cartas, ¿sí? Déjenme que les lea las cartas. Entonces ellos, como estaban comenzando en su caminar con Dios, le dijeron: nosotros creemos en Dios, ¿sí?, con una convicción muy clara. Nosotros creemos en Dios. Y esta persona les contesta y les dice: yo también creo en Dios. Si quieren, oremos primero para leerles las cartas. ¿No? Qué lindo cristiano, ¿no? Si quieren, oremos primero y entonces les leo las cartas. Y eso como que trajo un poco de confusión en la vida de nuestros hermanos, ¿sí? Hermanos, obviamente, cuando comenzamos a meditar y ver todo lo que la palabra de Dios nos dice, ellos también tuvieron la claridad, y nosotros también tenemos la claridad de lo que Dios dice en su palabra. Por algo, Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva, es la palabra de Dios, no lo que diga otra persona. Es la palabra de Dios la que es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nosotros vemos hasta una parte, hasta un punto, pero Dios ve lo que hay realmente en el corazón. La palabra de Dios, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, en esa parábola que todos conocemos, la parábola del sembrador, ¿sí?, donde la semilla, dice, es la palabra de Dios. Esa semilla que cayó en varios terrenos, dice el verso 11, esta es pues la parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Y uno de los lugares donde cayó la semilla dice: y los que están junto al camino son los que oyen. Ahora, en esta mañana, ¿todos estamos oyendo? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, todos estamos oyendo. Bueno, algunos de pronto están un poco distraídos, ¿sí?, pero estamos acá, estamos oyendo, ¿no? Son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mientras meditaba en esto, mientras preparaba, me puse a pensar que a veces en nuestro caminar con Dios y en las palabras de Dios, es como cuando nosotros estamos sentados a la mesa. Usted está con hambre, ¿sí?, y le sirven su plato preferido, ¿sí? Le sirven su plato preferido. Usted se dispone a comer porque está con hambre, le ponen el plato que el plato que más le gusta, ¿sí? Es más, hasta ahora dando gracias a Dios por los alimentos, y el rato que abre los ojos, 3 moscas por ahí dando la vuelta en la comida, ¿sí? Como usted no le para tanta zona a las moscas, le echa nomás de la cuchara. ¿Usted hace eso? No, ninguno de nosotros, ¿sí? Es feo cuando de pronto por ahí están paseándose las moscas, ¿no? Comer tranquilo, ¿sí?, disfrutar. No tener que estar ahí espantando moscas. Pero si es que se acercan las moscas, ¿qué es lo que mínimo que usted tiene que hacer? Lo mínimo que tiene que hacer es espanta moscas. ¿Sí? Espantar las moscas. Hermanos queridos, creo que cuando nos acercamos a la palabra de Dios es como cuando nos acercamos a la mesa a comer, ¿sí? Y algunas moscas de pensamientos indebidos comienzan a divagar. Hay distractores que nos comienzan también a llevar por otros lados. Decía en el culto también, a veces hay cansancio sin sentido. Cansancio sin sentido. He visto gente que con esa influencia espiritual, no quiero alargarme en esto, ¿no? Alguna vez llegó, cuando estábamos en otro lugar, cuando iniciamos la iglesia abajo, en el garage,
llegó una señora, no sabíamos que esa señora era la mano derecha del brujo de Tumbaco. ¿Sí? Y era curioso porque esta persona, una vez que ya conversamos y todo le explicamos, ¿no? O intentamos explicarle a la persona esta, ¿no? Pero tenía reacciones bien raras. Por ejemplo, no podía leer la Biblia. No podía leer la Biblia. ¿Sí? Lee, aquí está este versículo. Yo no sé si se le nublaba, qué sé yo qué se le hacía. Peor aún cuando se le invitaba a orar. ¿Sí? Peor. Cosas extrañas. ¿Había o no había una influencia? Y no les cuento qué más había. ¿Sí? Y de esas algunas cosas, moscas que están ahí, que están, por lo menos, algunos, como dije, han dado cabida en su corazón. Y lamentablemente hay ciertas prácticas que abren puertas. Hermanos queridos, vamos al libro de Hechos. Queremos acercarnos a ver cómo y vamos a conocer algunos rasgos de un personaje que encontramos aquí en el libro de Hechos, justamente, de alguien que hizo prácticas o que tenía esa costumbre, ¿no? Y que se evidencia lo que había en el corazón de él. Hechos capítulo 8. Se habla de Simón el mago, no el personaje que nos ocupa en esta mañana. Ahora, es importante el contexto en el que se desarrolla esto, porque si usted lee el capítulo 8 se va a dar cuenta que para los primeros versos el apóstol Pablo, que todavía en ese momento no era apóstol, ¿sí? Se le conoce como Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia, maltratando a la iglesia, les metía en la cárcel a los creyentes. Sin embargo, los creyentes seguían, y por más que les perseguían, seguían llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí están varios personajes que aparecen, algunos nombres. Y Dios respaldaba, y había milagros, había sanidades, demonios eran echados fuera, ¿sí? En ese contexto de persecución, de bendición, donde Dios se manifiesta, fíjense acá también el verso 9, hay un pero. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Hay tres cosas que quisiera resaltar en esta mañana. Porque si damos cabida a prácticas indebidas, eso traerá influencia negativa a nuestras vidas totalmente. En segundo lugar, si solo nos contentamos por cumplir ciertos ritos religiosos sin una dependencia en el Espíritu de Dios, definitivamente también eso va a influir en nuestras vidas. No se trata solamente de cumplir ritos religiosos. Si no tenemos claro que las cosas espirituales no se adquieren o se logran con recursos materiales, eso también puede terminar arruinando nuestros corazones. Y fíjese lo que dice el verso 9 acá, hablando de este personaje que antes ejercía la magia en esta ciudad, ¿no? Samaria. Y había, dice, engañado a la gente de este lugar, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado a todos. ¿Sí? Por mucho tiempo. ¿Tenía o no tenía este individuo influencia? ¿O había o no había tenido influencia? Claro que sí, ¿no? Practicaba la magia, se hizo pasar por un gran personaje, la gente le escuchaba, ¿sí? Gente rica y pobre le escuchaba. Es más, el calificativo que se da acá es inquietante. La gente confundía diciendo: este es el poder de Dios. Le está atribuyendo a un personaje que practica cosas indebidas como el poder de Dios, a ese nivel. Y estaban atentos. Es decir, que este hombre había llegado a tener mucha influencia por medio de prácticas indebidas. Y aquí quisiera mencionar estos puntos que creo que es importante y vamos a ver en la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, mis hermanos queridos. Deuteronomio 18. Y vemos acá en primer lugar la influencia de prácticas contrarias a lo que Dios dice. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Deuteronomio 18, verso 9 en adelante. Le dice el Señor a Moisés, ¿no? Y a todo el pueblo: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones.
¿sí? No aprendas determinadas costumbres. De hecho, va a mencionar algunas de esas costumbres que se daban. Algunas eran, pero nefastas completamente, nefastas. Y el Señor le dice, no practiques eso, no aprendas esas cosas. Vivimos en un mundo, sí, nuestra sociedad tiene muchas cosas lindas en nuestra cultura, pero también hay cosas que uno tiene que discernir y decir, esto tomo y esto no tomo. Esto sí me apropio y esto no me apropio. Esto me edifica y esto no me edifica. Hay costumbres que no son buenas. Vivimos en un contexto no solamente en nuestro país, a nivel latinoamericano, por decirlo así, que se maneja un sincretismo religioso tenaz, impresionante. Porque puedo llegar al culto, puedo llegar a misa, ¿sí? Pero también no tengo ningún problema para que me hagan una limpia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Puedo estar coqueteando con cualquier lado. ¿Sí? ¿Coquetear espiritualmente es bueno? No, no. Hay cosas que Dios claramente prohíbe. Claramente. Y aquí por eso el Señor les dice acá, no aprendas determinadas cosas. Por más que el pueblo, la gente practique algunas cosas como costumbre, eso es abominación, dice Dios para mí. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. No, tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar el espiritismo, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. ¿Sí? Hay prácticas que no convienen. Y en ese tiempo se estaban cosas terribles, como esto también, inclusive de ofrecer, imagínense, criaturas para dioses paganos. A ese nivel, un absurdo. Cuando usted investiga y se da cuenta de lo que hacían, realmente da escalofrío. Pero no solamente era eso, también había adivinación, hechicería, brujería. Samaria estaba también rodeada de esas cosas, muchas ciudades en ese tiempo. El libro de Hechos registra algunos, y vamos a ver quizá un par de ellos en esta mañana. Pero el Señor claramente dice, no practiques esas cosas. Esto no va a edificar tu vida. No va a edificar tu vida. Ahora, sí debemos decir, hermanos queridos, que la gente está hastiada de prácticas religiosas, pero están hambrientas y necesitadas espiritualmente. ¿Sí? Repito, la gente está hastiada de prácticas religiosas, pero está hambrienta. ¿Sí? Está hambrienta, está necesitada de Dios, no de una religión más. Está necesitada de Dios. Pero justamente el problema es este, que en esa búsqueda de satisfacer esa hambre espiritual, a veces podemos recurrir a cosas que terminarán destruyendo nuestras vidas, si no discernimos adecuadamente. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parece bonito, ¿sí? Parece bonito. ¿Quieres que tu amado vuelva? ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien en los negocios? Llama al profesor, ¿no? Ustedes se acuerdan, inclusive un personaje que decía, yo te doy mucho. No sé de dónde venía el amor, si del estómago, de dónde le salía, pero no. Pero ahí estaban practicando cosas que Dios prohíbe. Claramente Dios prohíbe. Aun cuando pongan de pretexto, voy a pedir a Dios, Dios no se presta para ese tipo de confusiones. Voy a pedir a Dios para que me dé la iluminación para leer las cartas. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Si Él lo dijo, Él lo mantiene. Él lo mantiene. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un batallar, hay influencias espirituales que están ahí, procurando, como diría también en ese pasaje, ¿no? Esa semilla que Dios quiere que se siembre en buen terreno. Vinieron las aves y se llevaron, vino Satanás y se llevó. Así es también en nuestra vida. Si hay alguien que quiere alejarte de la palabra de Dios, obviamente no es Dios. Obviamente no es Dios. Dios quiere que su palabra caiga en buen terreno. Y Dios quiere que en esta mañana nuestro corazón, nuestra mente, pues sea ese terreno que dé fruto en abundancia también.
Pero la lucha, como dice aquí el apóstol Pablo en Efesios, que tenemos no es contra sangre y carne. Otra versión dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Y otra versión dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan ahí. Es la lucha espiritual. Es la lucha espiritual. El mismo Señor Jesucristo puso en evidencia esta realidad. Ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo, después de ayunar 40 días, 40 noches, ¿sí? Estaba en el desierto. ¿Quién se le presentó? Satanás, el demonio. Y es curioso porque en la tentación de Jesús, Satanás buscó la forma, ¿sí? Y fíjese, Satanás también es un influencer. Sí, porque así como hay cosas que se influyen para bien, también hay cosas que se influyen para mal. Y Satanás quiso influenciar en el Señor Jesucristo. Y lo que él buscó de manera astuta era cuestionar la identidad del Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto, haz esto, haz esto. Sí, las 3 veces. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Hermanos queridos, nunca dejes que las mentiras del diablo o cualquiera de sus espíritus demoníacos o personas sin criterio espiritual, personas muchas veces embotadas de maldad y egoísmo, quieran insinuar en tu mente y en tu corazón cuestionando quién eres. No permitas eso en tu vida. El Señor Jesucristo tenía claro y no iba a prestarse para un tipo de cosas ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Di que estas piedras se conviertan en pan, lánzate de acá, los ángeles te van a sostener. Lo que buscaba, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Todo esto te daré. Si postrado me adoras. Ahí estaba todo lo que quería. Qué lindo cantar hace un momento, como decíamos, la gloria, la honra. Nadie puede robar la gloria que le corresponde solo a Dios. Nadie. La honra y la gloria es solamente para Él. Pero Satanás sí va a querer cuestionar tu identidad. Sí va a querer cuestionar tu identidad. No permitas, porque si has entregado tu vida a Cristo y eres un hijo de Dios, nadie te va a robar eso. Nadie te va a robar eso. En el libro de Hechos, veamos un par de ejemplos de acá. Capítulo 13. Hablando de estas influencias, Hechos capítulo 13. Aquí es tan hermoso como comienzan los viajes misioneros con la guía, la dirección del Señor, del Espíritu Santo. Se separan, Dios permite que algunos personajes comiencen esta obra misionera. Y dice el verso, leo desde el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a quién, también un personaje parecido al anterior. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense, acá llegan los apóstoles a esta región, ¿sí? Hasta Pafos, y ahí se encuentran con una autoridad de esa ciudad. Una autoridad que quería escuchar la palabra de Dios. Estaba hambriento de la palabra de Dios. E inmediatamente aparece este otro individuo. Mago, alguien que practica hechicería, que practica cosas que claramente la palabra de Dios prohíbe. Las características que le describen aquí son interesantes. Primero, mago, es decir, opuesto a lo que Dios dice claramente en su palabra. Falso profeta. En la Biblia, cuando se habla de un profeta, si es que es un profeta de Dios, es alguien que recibe revelación de Dios y en nombre de Dios habla para el pueblo. Ese era un profeta, ¿sí? Lo que Dios tenía para decir al pueblo lo hacía a través de un profeta. Pero cuando se habla de un falso profeta, entonces estamos hablando de alguien que recibe revelación de dónde, ¿sí? Para engañar a la gente. Falso profeta. Judío, apariencia religiosa nada más, ¿sí? Y lo que procuraba es apartar de la fe. Si hay alguien, querido amigo y hermano, que quiere apartarte de la fe, es Satanás. Son sus influencias que quieren alejarte de la palabra de Dios. Ahora me encanta aquí cómo el apóstol Pablo
¿Sí? ¿Cómo enfrenta esto? ¿Cómo enfrenta? Y de esa forma es lo que se trata y quisiera insistir en esto. Dice la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto, Santiago? Dice, someteos pues a Dios, dice. ¿Resistir a quién? Al diablo. Y él huirá de vosotros. Es el diablo el que tiene que huir. Hay gente que le tiene más temor al diablo que a Dios. Hay gente que le pone en el mismo nivel a Dios y al diablo. Como está el bien, hasta el mal. Y eso es un error terrible. Debemos tener claro la identidad como hijos de Dios. ¿Y quién es Dios? Nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, omnipresente, omnipotente. ¿Sí? Satanás no le puedes poner al mismo nivel. Siempre insistiré en eso, porque es una cosa que puede marcar, y en nuestro contexto cultural, religioso, ¿sí?, de costumbres, es súper fundamental esto. Porque la gente practica muchas de esas cositas. Puedo ir a misa, puedo ir al culto, pero también, por si acaso, me haré una limpia, ¿no? Para evitar cualquier duda. Estoy pasando un problema, pero sí, aquí este chamán, como se llame, ¿no? Algo de tener que decirme. Y comenzamos a coquetear con ese tipo de cosas. Y que inclusive de una manera tan ingenua e insignificante. Hermanos, si creemos que Dios tiene el control, si creemos que Dios es soberano, si creemos de todo corazón, ¿sí?, que Él está a cargo de mi vida, de mi familia, de mis hijos. Los hijos son una herencia de Dios, entonces Dios tiene cuidado de mis hijos. Pero por si acaso le pondré una cintita roja. Le vayan a hacer mal ojo, pues. ¿No? Le vayan a hacer mal ojo. O sea, siempre estamos, ¿no?, ese sincretismo religioso, ese tipo de cosas. Pablo enfrenta esto. Pablo lleno del Espíritu Santo. Así como hay una influencia negativa que quiere apartarte de la fe, sí, está la presencia del Espíritu Santo, esa influencia divina que te da el poder para enfrentar toda acechanza del enemigo, todo lo que quiere estorbar en tu vida y que quiere alejarte de él. Es en el nombre del Señor Jesucristo, es en el poder del Espíritu Santo. No pretendamos enfrentar las cosas espirituales del mundo de los demonios en nuestras fuerzas. Eso es un absurdo completamente. Y Pablo tenía claro esto, por eso dice, lleno del Espíritu Santo. Hermanos queridos, usted es lleno del Espíritu Santo como usted también recibió la salvación. Por fe. ¿Sí? Usted es salvo, como dice la Biblia, por fe. Por fe. Usted también es lleno del Espíritu Santo por fe, creyendo. Usted no tiene que pagar nada. ¿Cuánto tuvo que pagar usted para que Dios le salve? Nada. Pero tuvo que creer, confesar, reconocer, arrepentirse. Sí, eso sí. Pero no es que tuvo que poner algo. Lo que tuviste que poner es tus pecados en las manos de Dios. Que eso es un alivio para quien ha puesto su fe en Cristo. Pero no puedes pagar nada para obtener lo que Dios te da por gracia. Así también la llenura del Espíritu Santo es por fe. Y acá cuando le enfrenta a este hombre, le dice, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. Yo me imagino cómo estaba el apóstol, cómo estaba este tipo ahí, ¿sí? Yo creo que se quedó en una sola pieza este individuo. Porque también de pronto no se daba cuenta de lo que estaba o quién estaba detrás de todo eso. Y cuando es confrontado de esta manera, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Eso es lo que Satanás quiere, trastornar tus caminos, trastornar por donde Dios quiere guiarte. Verso 11 dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti. No se trata de tus fuerzas, sino las fuerzas del Señor. Sí, las fuerzas del Señor. La mano del Señor, no eres tú. La mano del Señor contra ti, ¿no? Inmediatamente dice, cayó oscuridad, tinieblas sobre él. Andando buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor no es solamente enseñanzas verbales. La doctrina del Señor tiene que ver con el poder, la autoridad de Cristo obrando, ¿sí?, en su nombre. En Hechos capítulo 19, es un pasaje interesante. Hechos 19. También acá el contexto es muy parecido, porque había muchas bendiciones, había milagros y todo, ¿sí? El verso 11, por ejemplo, dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo.
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero, siempre hay un pero, algunos de los judíos, y fíjense en la descripción que hace acá, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí? Eran 7 hijos, dice, de tal personaje que era jefe de los sacerdotes que hacían esto. Varios que estaban ahí, exorcistas ambulantes, que quieren reprender a estos endemoniados o a este endemoniado. ¿Sí? El verso 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Claro, pues, ¿sí? Ese ángel caído le conoce a Jesús. Le conoce a Jesús. Y por eso le dice aquí: yo sé quién es Jesús. Hay mucha gente que ni siquiera conoce realmente a Cristo. Y acá le está diciendo: yo conozco a Jesús. Es más, conozco también a Pablo. Pero, dice acá, ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sí? Cuando usted observa este tipo de cosas, y sí, se dan ese tipo de situaciones. Alguna vez compartiendo con el pastor Luis Esteves, vino un muchacho, ¿no?, con problemas espirituales, y entre 5 no le podíamos sostener. Pero es interesante cuando, nuevamente haciendo mención al pasaje anterior, cuando es en el nombre de Cristo Jesús. No es tus fuerzas, por Dios. No es en tu nombre, no es en tu autoridad. Es la mano del Señor reprendiendo. Es el nombre de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Delante de Él toda rodilla se doblará. ¿Sí? Es en el nombre de Cristo, no es cualquier nombre. Y acá dice claramente, entonces estos personajes salieron huyendo. Verso 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos y griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y fíjese en el verso 18: y muchos de los que habían creído, venían haciendo ¿qué cosa? Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sí? La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios sí nos edifica, nos bendice, pero también la palabra de Dios confronta. Y cuando nos confronta, entonces dice acá, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente, dice, y prevalecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Esta gente que creyó se da cuenta que este tipo de influencias espirituales no te edifican. ¿Para qué tener algo en mi casa? Es que es un recuerdito nada más. ¿Recuerdito de qué? ¿Sí? Hermanos queridos, y este tema, este tipo de cosas no se da con gente ignorante. ¿Sí? Yo recuerdo una señora llegó a la iglesia y una vez que entendió el mensaje del Señor, ¿no?, nos vino a decir: ¿sabe qué? Me mandaron a tener algunas cosas de la ropa de mi marido. ¿Sí? Ustedes me dijeron que queme, pero no se quema. No puedo quemar en la casa. No sé qué pasa, pero no se quema. ¿Sí? Así es que vino trayendo el calzoncillo. ¿Sí? Bien envuelto con algunas cosas medias raras. ¿Sí? Para quemar. ¿Ah? O sea, era una doctora. No estoy hablando de gente ignorante. Pero hay gente muy preparada que practica muchísimas de esas cosas. Inclusive hoy en día, ustedes saben, y eso se ha dado en cantidad de veces, ya estamos próximos a elecciones. Y muchos de nuestros dirigentes, gobernantes, lo primero que hacen es ¿qué? ¿Sí? Una limpia. ¿Sí? Que limpien primero su corazón de tanta corrupción, de tanta maldad. No que vengan acá que le pasen un cuy, que le pasen un huevo. Ojalá que le dieran con lo mismo. Sí, porque
Pero eso te va a limpiar. Eso solamente te esclaviza más, te esclaviza más. Si tienes que confesar, si tienes que romper, si tienes que quemar, si tienes que renunciar a algo que ha traído o trae influencia espiritual en tu vida, hazlo por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, hazlo. Ninguna cosa es más valiosa, ¿sí?, que tu paz. Porque se puede dar cabida a muchas cosas indebidas, muchísimas. Este es un tema de largo, ¿sí? Pero se puede dar. Y creo que es preferible, si Dios está hablando a mi corazón, cortar con eso, romper con eso, renunciar a eso, en el nombre del Señor. En segundo lugar, cumplir con alguna práctica religiosa. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 8:13, ¿sí? Volvamos al libro de Hechos con nuestro personaje, Simón el mago. Fíjese, es curioso, porque dice el verso 13, también creyó Simón mismo, ¿sí? Este mago creyó, y habiéndose, ¿qué cosa? Bautizado. Él era el hermanito Simón. Claro, el hermanito Simón que fue bautizado. Qué lindo que es cuando nosotros tenemos acá también clases y los bautizos y vemos que se bautiza la gente. Simón también estuvo ahí. Simón fue parte de eso. Fue bautizado. Estaba con Felipe constantemente. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. El hombre estaba asombrado. Él se daba cuenta que lo otro era una farsa de él nada más, y que él buscaba su propia gloria. Pero acá algo está sucediendo y quiero aprender, ¿no? Si es que se trata de hacer alguna cosa, cumplir con algún rito religioso, está bien, yo lo hago, yo cumplo con algún rito religioso. Como cuando a veces vienen acá unas parejitas y me dicen, queremos casarnos acá, pero yo no soy bautizado, ¿me pueden casar aquí? Sí. Hay iglesias, ustedes saben, ¿no?, denominaciones. Si no cumples con este requisito, no te casan. No te casan. Y respetamos, ¿sí? Respetamos. Pero es interesante acá, cómo este hombre de pronto hasta cumplía. Hay gente que está dispuesta a bautizar. Yo estoy dispuesto a bautizarme con tal de casarme con ella. Ya, qué espiritualidad. Impresionante. Claro. Y no es sino hasta que consiguen, y después ya ninguno de los dos se les ve. No se trata de eso. Por eso, cumplir con alguna práctica religiosa no garantiza una vida espiritual genuina o que agrada a Dios, mis hermanos queridos. Puedes cumplir cualquier tipo de rito religioso. Puedes venir todos los domingos al culto, a misa, donde quiera que sea. Puedes participar de la Santa Cena, puedes haberte bautizado, puedes estar ayudando en los amigos anfitriones, qué sé yo, dando clases. Pero eso no te garantiza una vida espiritual genuina y que agrada a Dios. Puedes tener cualquier tipo de influencia religiosa, filosófica, científica, que si no tienes a Dios, tu vida siempre será vacía. Si no tienes a Dios, tu vida siempre será vacía. Por último, pretender que las cosas espirituales se las pueda adquirir con recursos materiales. ¿Sí? Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 18 al 24. Cuando vio Simón, ¿no?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hey, ¿cuánto tengo que darles para que también tenga yo ese poder? Pueda yo también influenciar de esa manera, ¿no? Y diciéndoles, dame también a mí, dice, este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿No? Qué bueno. Y ustedes saben, se puede hacer negocio de la fe, y muchos han hecho negocio de la fe. Se puede hacer eso. Y acá también este hombre dijo, bueno, qué chévere, ¿no? Si tengo que poner algo, y esto me va a traer algún rédito, corrupción en todos los niveles. Y yo estoy dispuesto a pagar, está diciendo este hombre. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Otras versiones dice, tu dinero y tú se vayan al infierno. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, comenzó a salir lo que estaba en el corazón de este hombre, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay cosas que están en lo profundo, en el pensamiento nuestro, que no salen si no afloran, que solo Dios conoce. Y aquí saltó. Parecía que ya era un buen cristiano, parecía que ya era un buen discípulo, parecía nada más. Por cumplir ciertos ritos, no, eso no garantiza. Saltó. ¿Qué es?
lo que había realmente en el corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y este hombre dice, entonces rueguen por favor al Señor para que nada de esto venga sobre mí. ¿No? Simón el mago. Rueguen por mí. Él tenía la posibilidad de acercarse a Dios y arrepentirse. Hay personas que te dicen, orará por mí. No, tú tienes la posibilidad de acercarte a Dios, confesar y arrepentirte. Tú tienes. No porque yo ore por ti. No, pues cada uno es responsable delante de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. Ustedes han escuchado el término simonía. Simonía, ¿sí? La simonía, ¿sí? Según el diccionario, aquí hay un par de definiciones nada más. Es la acción o intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. La simonía, dice una de las definiciones, también involucra esto, hace referencia, fue uno de los principales pecados de la sociedad eclesiástica en la Edad Media. Se compraban cargos, se compraban arzobispados. ¿Cuánto había? Pongo y compro, ¿sí? Parecería elecciones presidenciales actuales. La simonía, otra definición, dice, es en el cristianismo la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Incluye cargos eclesiásticos. Y ahí surge algo, ¿no? Entonces, ¿puedo acaso comprar la gracia de Dios? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el perdón de tus pecados? Allá por los años de la Reforma, 1517 por ahí, ¿no? Lo que conocemos como la Reforma Protestante, hubo un monje, Juan Tetzel, y este personaje fue el encargado de vender las indulgencias con el propósito de reducir el tiempo en el purgatorio, sean propias o de sus familiares, ¿sí? Con ese propósito se vendían las indulgencias. Claro que esos fondos estaban destinados a dos propósitos: la terminación de la basílica y también pagar, ¿no? Un cargo. ¿Y quién en su sensibilidad como cristiano, preocupado de su vida o preocupado, porque no solamente podías pagar una indulgencia pensando en tu seguridad en la eternidad, o por lo menos tu seguridad para no estar tanto tiempo en el purgatorio, sino que tenías la posibilidad de comprar también en beneficio de tu familia que ya había muerto, ¿sí? Entonces, si tu abuelita murió, no seas egoísta. ¿Cómo le vas a dejar a tu abuelita 500 años en el purgatorio cuando tienes con unos pesos por ahí la posibilidad de restarle unos cuantos años del purgatorio? Y comenzó la venta. Ante eso fue lo que Lutero reaccionó y clavó sus famosas 95 tesis. ¿Cuánto puedes pagar por tu salvación? ¿Cuánto puedes pagar por el perdón de tus pecados? El que pagó por todos tus pecados, ¿sí?, es Cristo. Lo que Él está pidiendo es simplemente que creas en el nombre de Él, te arrepientas y vengas al señorío de Él y tengas la influencia de Él en tu corazón, la influencia del Espíritu Santo en tu vida. No podemos pagar nada porque Él pagó todo. Amén. Él pagó todo, hermanos queridos. Por eso creo que es importante discernir, estar atentos. Si es que es el caso, renunciar, confrontar, reprender, ¿sí? Y quizá en algunos casos también destruir aquellas cosas que pueden haber sido o siguen siendo influencias negativas, hablando espiritualmente, no solamente para nuestra vida, porque eso también termina afectando generaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos seguir en tu presencia. Señor, que tu Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones a la luz de tu palabra, Señor, es tu palabra, es tu presencia, la influencia que queremos en nuestras vidas, Señor, aquí en este lugar, en la vida de cada uno, Señor y Dios, en esta mañana. Pero también reconocemos que hay una lucha, Señor, que hay y ha habido, Señor, y habrá esas influencias que quieren apartarnos de ti, que quieren alejarnos de ti, que nos esclavizan, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos redarguye y nos lleva a identificar
Si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón que debes renunciar, hazlo en el nombre de Cristo. Ya no sigas coqueteando con ese tipo de cosas que no honran a Dios, porque solamente te va a seguir esclavizando. Y más bien decide en tu corazón, así como en Cristo Jesús encuentras por fe la salvación, pídele que por fe el Señor llene tu corazón de la presencia de su Santo Espíritu. Y dile: Padre, te necesito. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor, yo no puedo hacer nada. Puedo cumplir ritos religiosos, que eso no me garantiza la salvación. Eso no me garantiza el perdón. Pero sí creo en ti, Señor, que tú pagaste en la cruz por todos mis pecados. Pongo mi fe en ti, Señor. Tengo una identidad como hijo de Dios. Tengo una identidad como hijo de Dios. Y te pido, Señor, que llenes y selles mi corazón con la presencia de tu Espíritu Santo para vivir para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.